Colegas maestras y maestros de educación primaria comunitaria vocacional del Subsistema de Educación Regular, la Dirección General de Educación Primaria les hace llegar un saludo cordial a todos ustedes, maestras y maestros que trabajan en las unidades educativas de los 9 departamentos de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Hoy tenemos previsto desarrollar el primer taller de la gestión escolar 2022 que se denomina Orientaciones Pedagógicas para el inicio de la gestión escolar 2022. Enseguida vamos a desarrollar los contenidos referidos a programas de estudio del nivel de educación primaria comunitaria vocacional de la gestión 2022. De la misma manera, el equipo técnico de la Dirección General de Educación Primaria va a hacer una explicación técnica metodológica sobre el uso de los textos de aprendizaje de los 6 años de escolaridad, tomando en cuenta las modalidades de atención educativa. De igual manera, cómo vamos a articular el trabajo de teleclases y radioclases. Nos mostrarán mediante una guía metodológica donde realmente tiene que hacer lo más práctico, didáctico posible el trabajo de nuestras maestras y maestros. Muchas gracias, un saludo a cada uno de ustedes. Buenas tardes a todas y todos los presentes, continuando con las orientaciones pedagógicas para el inicio de la gestión educativa 2022. En este tiempo de crisis sanitaria en nuestro país, es necesario que nosotros podamos considerar algunos aspectos. Por ejemplo, ¿cómo está organizado el calendario escolar para la gestión 2022? Las clases inician el 1 de febrero. Tenemos 2 semanas de nivelación y posteriormente a esto viene el desarrollo curricular. Entonces, el primer trimestre está comprendido de 12 semanas, o sea, del 1 de febrero hasta el 6 de mayo. Posteriormente tenemos el segundo trimestre. ¿Pero cuándo empieza el segundo trimestre? El 9 de mayo estamos iniciando con el desarrollo curricular hasta el 26 de agosto. Luego viene el tercer trimestre. Estaríamos iniciando con el desarrollo de procesos educativos desde el 29 de agosto hasta el 30 de noviembre. Debemos considerar también qué acciones vamos a realizar nosotros como maestras y maestros para conocer la situación de las y los estudiantes en cuanto al desarrollo de aprendizajes y acceso a Internet. Para esto, ¿qué deberíamos de realizar? Sí, así es necesario que realicemos un diagnóstico. Primero, el diagnóstico de aprendizajes de las y los estudiantes en las diferentes modalidades de atención educativa. Posteriormente, es necesario que consideremos las condiciones con las que cuenta el estudiante para acceder a las modalidades de atención educativa. Modalidad presencial, semipresencial y modalidad a distancia. Mis estudiantes tienen acceso a la plataforma educativa, tienen acceso a los medios masivos de comunicación, a los textos de aprendizaje. Esos aspectos es necesario que yo como maestra, maestro, pueda conocer antes de definir la modalidad de atención educativa. Pero, ¿qué modalidades de atención educativa vamos a implementar durante esta gestión 2022? Así es, la modalidad
presencial, la modalidad semipresencial y la modalidad a distancia. En la modalidad presencial debemos considerar si existe la cobertura del Internet o no existe la cobertura de Internet en el contexto o lugar donde se encuentran nuestras y nuestros estudiantes. De la misma manera, en la modalidad semipresencial deberíamos considerar estos aspectos. En la modalidad a distancia, de la misma manera, tendremos que considerar si existe la cobertura de Internet o quizás no exista la cobertura de Internet. ¿Cómo elegimos la modalidad de atención educativa? Es necesario que el director de la unidad educativa convoque a una reunión a los actores educativos. ¿Y quiénes son los actores educativos? Madres, padres de familia o apoderados, maestras y maestros. Entonces, el director de unidad educativa debe convocar a una reunión para realizar el diagnóstico sobre la accesibilidad de los dispositivos y definir la modalidad. ¿Cómo lo definimos? Vamos a tomar en cuenta el informe epidemiológico. Podemos, si existe la posibilidad, de invitar a los personeros de salud. Y si no, nos vamos a basar en el informe epidemiológico y el reporte del COVID en nuestro contexto. Sin embargo, va a ser necesario durante esta gestión, excepcionalmente, de acuerdo a la curva de contagios, ya sea bajo, medio, alto del COVID-19, mediante una reunión, analizar la transitabilidad de una modalidad educativa a otra modalidad educativa, lo que no significa la suspensión de las clases. Para esto, es necesario que nosotros, al final de cada trimestre, podamos realizar una reunión con todos los actores educativos y pues analizar lo que es cómo se está dando el comportamiento epidemiológico del COVID-19. Esto nos va a permitir ya sea transitar a otra modalidad educativa o, caso contrario, continuar con la modalidad que habíamos elegido. Ahora, es importante también que como maestras y maestros, para planificar, organizar el desarrollo curricular, podamos analizar los objetivos que tenemos para la gestión educativa con nuestros estudiantes. Es necesario que nos preguntemos qué aprendizajes van a lograr durante esta gestión mis estudiantes. Para esto, yo, como maestra o maestro, voy a diseñar, organizar, elaborar, plantear estrategias para el desarrollo de los procesos educativos y también para realizar la valoración de los aprendizajes de mis estudiantes. Debemos considerar también los recursos educativos que nos está brindando el Ministerio de Educación para el desarrollo curricular en la presente gestión. Por ejemplo, vamos a tener a disposición los textos de aprendizaje, las teleclases, las radioclases y la plataforma educativa. Los textos de aprendizaje contienen contenidos como por ejemplo lecturas, actividades, instrumentos de evaluación y está destinado a los estudiantes, a las familias, a los docentes. La misma fue elaborada en el marco de los programas de estudio para esta gestión curricular. Consideremos también el uso de la plataforma educativa.
que contiene una gama de recursos educativos, como por ejemplo lecturas, videos, actividades didácticas y evaluaciones. Recuerda, la navegación por el portal no consume datos y está destinada a los estudiantes, a las familias y a los docentes para fortalecer los aprendizajes. Tenemos las teleclases, las cuales permitirán fortalecer los aprendizajes. Los contenidos que se difunden en las teleclases fueron grabados por maestras y maestros de acuerdo al texto de aprendizaje y a los programas de estudio. Entonces, nosotros como estudiantes, nosotros como maestros, nosotros como padres de familia, podremos a través de estos programas educativos complementar algunos aprendizajes que serán necesarios. Tenemos también las radioclases. Los contenidos educativos están siendo difundidos por la radio y están destinados a las y los estudiantes. También son grabados por maestras y maestros de acuerdo a los textos de aprendizaje y a los programas de estudio. Entonces van a permitir complementar los aprendizajes de los contenidos que nosotros desarrollamos en cada año de escolaridad. ¿Cómo utilizo los recursos educativos en cada modalidad? Habíamos hablado que en la modalidad presencial va a existir zonas con cobertura de Internet y zonas donde no existe la cobertura de Internet. Es necesario que nosotros, como maestras y maestros, dentro de nuestra planificación, podamos tomar en cuenta estos recursos en la modalidad presencial y en zonas con cobertura de Internet. Están los textos de aprendizaje, la plataforma educativa, la teleclases y las radioclases. Pero ¿qué pasa cuando no exista la cobertura del Internet? Tenemos los textos de aprendizaje, tenemos las teleclases y las radioclases, las cuales pueden ser consideradas. En la modalidad semipresencial, en zonas con cobertura de Internet, también tenemos los textos de aprendizaje, la plataforma educativa, la teleclases y la radioclases. En la modalidad semipresencial, donde no exista la cobertura de Internet, tenemos los textos de aprendizaje, las teleclases y las radioclases. En la modalidad a distancia, en zonas con cobertura de Internet, el texto de aprendizaje, tenemos la plataforma educativa, las teleclases y las radioclases. En zonas con cobertura de Internet, modalidad a distancia, los textos de aprendizaje, las teleclases y las radioclases. En este proceso de desarrollo curricular en las diferentes modalidades de atención educativa, vamos a tener muchos aspectos los cuales necesitamos considerar. Por ejemplo, en las diferentes modalidades vamos a establecer ciertos horarios de trabajo, ciertas consignas para el desarrollo de las actividades de las y los estudiantes, también la entrega de los materiales. Es necesario considerar en qué horarios o qué fechas vamos a realizar el recojo y van a realizar la entrega de las tareas las y los estudiantes. Debemos considerar que hay estudiantes los cuales comparten ciertos dispositivos. Debemos fijar las horas, el tiempo de desarrollo de ciertas orientaciones que vamos a dar como maestras y maestros a las y los estudiantes. Entonces, no vayamos a olvidar que el desarrollo del proceso educativo y la calidad de aprendizaje
que vayamos desarrollando como maestras y maestros va a depender de nosotros, de los estudiantes, del apoyo de las familias y todos los actores educativos. Con la venia del hermano ministro de Educación, el viceministro de Educación Regular, el director general de Educación Primaria, voy a permitirme compartir en este evento de orientaciones pedagógicas para el inicio de la gestión 2022 respecto a los programas de estudio. Los programas de estudio de educación primaria y comunitaria vocacional en esta gestión han tenido que pasar por un proceso de reajustes con la participación plena de los actores educativos. El sexto encuentro pedagógico ha dado origen para una revisión, un reajuste, justamente a solicitud de las confederaciones de maestros rurales de Bolivia, como también los maestros urbanos. Este evento, realizado el 17 y 18 de diciembre, ha sacado en conclusiones de que en la gestión 2021 se haga el reajuste de programas de estudio. A raíz de eso se han organizado encuentros especializados en los diferentes departamentos por regiones. En la región de los Valles se ha realizado el 8, 9 y 10 de septiembre con sedes en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, donde han participado maestros y maestras de ambos sectores para poder reajustar, proponer, sugerir de acuerdo a las experiencias y el contexto de las realidades. En la región del Oriente se han efectivizado estos encuentros especializados el 15, 16 y 17 de septiembre con sedes en Beni, Pando y Santa Cruz. De igual manera, los principales actores participantes han sido maestras y maestros. En la región del Altiplano, el 22, 23 y 24 de septiembre, con sede en La Paz, Oruro y Potosí, también con la misma cantidad de participantes, se han realizado estos encuentros especializados. Lo llamamos especializados porque los protagonistas principales son maestros de aula con pertinencia de nivel y formación académica. Luego de eso hemos tenido un proceso de sistematización a cargo del equipo de educación primaria, encabezado por la dirección, el viceministerio, para hacer un reajuste respecto a la secuencialidad, gradualidad y compatibilidad de contenidos propuestos ya en los diferentes eventos. Finalmente, un encuentro nacional de validación que ha sido organizado en la ciudad de Cochabamba el 24 y 25 de noviembre, donde han participado 650 actores principales de educación urbana y rural de los diferentes años de escolaridad, pero también han participado organizaciones sociales, consejos educativos, universidades y todos los actores que tienen que ver con educación. Este evento ha servido para validar los programas de estudio que han sido una construcción y propuesta desde la experiencia práctica y vivencial de los maestros, como también las aspiraciones que tiene el Ministerio de Educación. Con base en ello, se organiza ya prácticamente la articulación de las capacidades y potencialidades en el subsistema de educación regular. Esto lo vamos a reflejar en el desarrollo de capacidades que tiene que ver reflejado en 4 énfasis. Primaria tiene esta consideración desde ya hace años con una experiencia que viene trabajando OPSE y ESE, porque es un desafío el desarrollo de las lenguas de forma oral y escrita, como también el desarrollo del pensamiento lógico matemático que deberíamos profundizar en todos nuestros estudiantes. El desarrollo de la convivencia biocéntrica comunitaria que tiene que ver todo lo que es la relación con la madre tierra, la alimentación y el desarrollo de las inclinaciones vocacionales que debemos profundizar en descubrir potencialidades desde el nivel de educación primaria para que haya una coherencia, transición con lo que tiene que ver el nivel de educación de secundaria comunitaria productiva. También tenemos para la presente gestión orientaciones metodológicas que tienen que ver con la despatriarcalización en la formación de niñas y niños. Esto tiene su base en el Decreto Supremo 460 que declara
al 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Realmente vivimos tiempos en donde la educación debe priorizar la formación en valores y dentro de ellos es una prioridad este aspecto fundamental que hay que hacer una lucha contra toda forma de violencia, discriminación, racismo. Y para ello, como Ministerio de Educación, en el subsistema de educación, estamos proponiendo considerar acciones concretas de despatriarcalización que pueden estar insertos en el POA institucional. Además, hay que tener consensuado con los demás actores educativos. Es una recomendación también que deberían suscribir convenios mancomunados con instancias autónomas de los gobiernos autónomos municipales, los servicios legales integrales, las defensorías de la niñez, en sí con todo lo que tiene que ver las entidades territoriales autónomas, porque el trabajo de despatriarcalización no solamente lo va a hacer educación, sino más bien todas las entidades territoriales, las instituciones, organizaciones, y es una tarea sumarlos a este proceso. Generar procesos de reflexión, socialización y acciones de despatriarcalización para prevenir la violencia contra las mujeres. Hay que reconocer que todavía vivimos un mundo machista, pero que es tiempo de cambiarlos. Proponemos desarrollar seminarios, talleres, conferencias sobre despatriarcalización y descolonización que tienen que ir prácticamente articulados y coherentes. Y esto es posible justamente trabajando también orientaciones en las diferentes modalidades, tanto presencial, a distancia, y aprovechar las redes sociales con los diferentes actores. Impulsar actividades culturales y expresiones artísticas orientadas a la lucha contra la violencia hacia las mujeres en una cultura que todavía mantenemos muy patriarcalizada. Entonces, estos eventos deben ser aprovechados por nuestros actores educativos, maestros, estudiantes, ¿por qué no hacerlo con padres y madres de familia, que son los protagonistas también? Es importante contemplar en todo el proceso formativo un enfoque de despatriarcalización en todos los aspectos culturales, educativos, sociales, y hay que ir contrarrestando esta situación de la violencia hacia las mujeres. Y esto tiene que pasar también por articular procesos políticos con organizaciones e instituciones, y hay que hacer una difusión y socialización de la información. Es necesario desarrollar campañas comunicacionales orientadas a esta lucha contra la violencia hacia las mujeres, fortaleciendo una cultura de armonía y paz que le caracteriza prácticamente al Estado plurinacional de Bolivia. Entre ellos también un elemento fundamental son los proyectos sociocomunitarios productivos que deben constituir un pilar para que pueda desarrollarse estos procesos de construcción de una cultura despatriarcalizadora por una vida libre de violencia contra las mujeres. Es importante reflexionar incluso desde nuestras formas de alimentación, que radica prácticamente en estos proyectos sociocomunitarios productivos, pero también esta mentalidad de que lo nuestro hay que valorar y hacerlo sin violencia. Tenemos planificado, y eso va a ser un resultado de parte de ustedes, el primer encuentro de experiencias de despatriarcalización y descolonización en el subsistema de educación del Estado plurinacional. En realidad, lo que queremos es que la construcción, tanto por un lado más teórica, pero también mucho más práctica, desde la educación contribuya a este proceso. Respecto a la estructura de los programas de educación en primaria, se mantienen, está organizado por campos, por áreas de saberes y conocimientos y los ejes articuladores que constituyen elementos mucho más fundamentales y articuladores, como lo dice su nombre. Ahí tenemos cosmos y pensamiento, que debemos desarrollar valores espirituales y religiones, el campo de comunidad y sociedad, ahí integran varias áreas, el de ciencias naturales y también el de ciencia, tecnología y producción. Se mantienen estos principios en el marco de la Ley 070, que es tiempo más bien de ir trasladando mucho más a una educación práctica.
Tenemos también en los programas de estudio la caracterización de cada campo, los objetivos y énfasis del nivel que están organizados en campos de saberes y conocimientos. En el campo de cosmos y pensamiento, pues tenemos que fortalecer o reafirmar la inspiración en la visión e interpretación del mundo natural y espiritual que le caracteriza a nuestros pueblos. O sea, no solamente es lo material, sino también cuando hablamos de una educación en valores es que hay que desarrollar la espiritualidad. Y esta relación en armonía y equilibrio de todos los seres de la naturaleza y el cosmos. En Comunidad Sociedad estamos proponiendo relacionar experiencias prácticas y conocimientos de la comunidad y la sociedad para que se puedan desarrollar a través de investigaciones, una forma de ir aprendiendo y desaprendiendo, reflexionando desde nuestra realidad y también sin descuidar lo que es el desarrollo de la producción y la ciencia. En Vida, Tierra y Territorio, nuestros programas están orientados a generar contenidos curriculares que tienen que ver con saberes y conocimientos propios de nuestros pueblos, de un pueblo milenario que tiene mucho conocimiento y recuperarlas y contextualizar a la situación actual. Entonces, esto es otra vez en una relación armoniosa con los sistemas de vida de la Madre Tierra y el cosmos, al gran objetivo que tenemos desde educación y como también como Estado plurinacional para el vivir bien. La ciencia y la tecnología y producción tiene que contribuir a entender el proceso de una economía plural, la articulación con una economía comunitaria, estatal, privada, social, cooperativa, con principios y valores sociocomunitarios que nos permitan desarrollar capacidades innovadoras y transformar el modelo económico capitalista colonial que ha sido explotador de nuestras riquezas naturales y de una mirada de exportación solamente hacia afuera de nuestra materia prima. El reto desde la educación es revertir este pensamiento y estas acciones hacia una economía de distribución y redistribución equitativa de los recursos y los bienes que tiene nuestro país, pero también contribuir al proceso de industrialización en el Estado plurinacional de Bolivia. Los objetivos de nivel por campos que aparecen en los programas de estudio tienen que contribuir a esta formación de estudiantes en el siglo XXI. Entonces, ahí radica principalmente trabajar este proceso a través de las 4 dimensiones. O sea, la educación tiene que ser objetiva, tiene que ser medible, tiene que ser verificable, tiene que ser cuantificable y cualificable. Entre ellos estamos tomando en cuenta 4 campos, 4 énfasis que también tienen mucha relación. Desde el campo cosmos y pensamiento es de fortalecer valores sociocomunitarios de espirituales y entidades culturales mediante procesos comunicativos. Desarrollar el manejo adecuado de la lengua originaria castellana y una extranjera, por la característica que tiene nuestro país, 36 nacionalidades que estamos en un gran desafío de desarrollar nuestras lenguas, además ya en el decenio de las lenguas que inicia justamente esta gestión. Entonces ahí el desarrollo de la lengua oral y escrita tiene que ser pragmática, tiene que ser comunicativa, tiene que ser vivencial, pero también tiene que ser productiva en sentido de la escritura a través de la creatividad. Tenemos que desarrollar actitudes investigativas explorando el fortalecimiento de las potencialidades que tiene nuestra característica, las geografías, nuestra cultura. O sea, un país muy diverso tiene también mucha riqueza para poder trabajar en los ecosistemas, la biodiversidad, el equilibrio, estos sistemas con nuestra realidad. No podemos descuidar la situación del uso de la tecnología, el manejo para bien, para formar estudiantes mucho más críticos, más reflexivos en estos tiempos. Pero también hay que contribuir siempre desde la formación de la equidad social, de la oportunidad que tengan nuestros actores principales. Comprender y desarrollar el pensamiento lógico matemático, que debe ser una herramienta y un instrumento que nos permita reflejar y comprender y transformar la realidad a través de la ciencia y la tecnología. Hay tanta arquitectura propia que se puede hacer desde la matemática y es una construcción de producción de conocimientos propios en relación con los conocimientos universales.
comprenderán que nuestros programas de educación se va reflejando en esta experiencia que venimos haciendo, en una énfasis de educación primaria y comunitaria y vocacional anclado en 4 aspectos. Desarrollo de la lengua de forma oral y escrita, y esto en los primeros años debe permitirnos a leer nuestra situación real, solamente así vamos a poder comprender la diversidad que tenemos. Gradualmente ya en los diferentes años hay que ir potenciando la lectura y escritura para poder producir desde nuestras realidades materiales, textos, diferentes elementos en lo que tiene que ver el currículum. El desarrollo del pensamiento lógico matemático toma en cuenta el énfasis en los siguientes ámbitos: figuras y cuerpos geométricos, sistemas de numeración, medidas y magnitudes, estadística, patrones y secuencias. O sea, estos 5 ámbitos deben hacer que la matemática funcione anclado en la práctica. Es cada vez el gran desafío de hacerlo menos abstracta la matemática, pero que sea mucho más relacionada a la práctica. El desarrollo de la convivencia biocéntrica, esto es un énfasis en los ámbitos de salud. Por ejemplo, la pandemia nos ha develado de que tenemos que enseñarles incluso a alimentarnos, a fortalecer nuestro organismo, y para eso necesitamos también otra vez una relación con la madre tierra. Y ahí tenemos seres vivos, nuestro ambiente, el sistema solar, la materia y la energía. Estos ámbitos deben fortalecer realmente esta relación de convivencia biocéntrica, pero que vaya también anclado mucho más a la práctica, acciones reales. El desarrollo de las inclinaciones vocacionales, que es una tarea pendiente de maestros y maestras, potenciar estas cualidades desde el contacto con actividades familiares, descubriendo a los estudiantes sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, sus potencialidades, proyecciones, nos tienen que permitir realmente transitar a los estudiantes de educación primaria definido con situaciones de orientaciones vocacionales hacia una carrera, pero también de algunos saberes prácticos. Si hay niños que son muy buenos para hacer deporte, hay que apoyarlos desde esa capacidad. Si hay músicos talentosos como los que tenemos en todos nuestros departamentos, hay que hacerles gustar la matemática, la lectura, desde esas potencialidades. Eso es el énfasis que se tiene que ver en los diferentes aspectos, pero también seguramente hay niñas y niños que les gusta la gastronomía y otros elementos que son potencialidades que debemos ir descubriendo en educación primaria, y no solamente esperar recién que esto se pueda potenciar en el bachillerato técnico. Más bien, en nuestra ley, en el marco del modelo, es que ya en primaria deberíamos tener definido estas definiciones de inclinaciones vocacionales, formativas y otros. Los programas de estudio en su estructura mantienen y recuperan los elementos curriculares. De entre ellos tenemos el objetivo holístico, que es de trimestral y también anual. Para nosotros es un conjunto de saberes y conocimientos que tienen que ser potenciados. Y esa es una transición que hay que hacer tanto en la organización desde el trimestre hacia el anual, a través de unas temáticas orientadoras, pero por sobre todo considerando los saberes, aprendizajes que son nuestros contenidos por áreas campos y áreas de saberes y conocimientos que están organizados en trimestres. De hecho, que en todos los tiempos la evaluación no debe ser descuidada, sino mucho más bien manejada con criterios pedagógicos para que la educación sea objetiva. Y ahí tenemos las 4 dimensiones: ser, saber, hacer y decidir, como posibilidades, parámetros que puedan cuantificar y cualificar y determinar los logros de aprendizajes en términos de perfiles de salida y poder validar la transición a un año siguiente o también el nivel. De manera ya mucho más puntual, están organizados nuestros programas en objetivos y perfiles de salida. Está el objetivo del trimestre y están las capacidades. Estos son los elementos fundamentales que tenemos que priorizar en el proceso formativo. Estos objetivos y perfiles de salida son los que tenemos que evaluar, son los que tenemos que comprobar paulatinamente y procesualmente
en toda la gestión educativa. Y la distribución de contenidos se convierte en un medio. Están distribuidos los contenidos por campos y por áreas, por trimestres. Solamente acá estoy mostrando un ejemplo, el de Cosmos y Pensamiento y el área de Valores Espirituales y Religiones, que está organizado, a diferencia de los anteriores, por trimestres para que pueda verse también la secuencialidad, la gradualidad y ver que esto realmente nos lleve a concretar y lograr los perfiles de salida propuestos. Distinguidas autoridades, colegas maestros y maestros, nuestro programa de estudio ya está disponible y pues sujeto a una revisión y puesta en práctica de todos ustedes para que tengamos éxitos de lograr realmente los perfiles de salida que perseguimos en esta gestión. Continuando con estas orientaciones pedagógicas, pues también vamos a compartirles un elemento fundamental para el desarrollo de los procesos formativos, cuáles los medios didácticos que debemos hacer un uso adecuado. Dentro de ellos vamos a considerar los medios didácticos complementarios y partimos con los textos de aprendizaje como un elemento central y organizador de todo el proceso de aprendizajes. Comprenderán, colegas maestros y maestras, el gran desafío de la producción de textos se viene haciendo ya desde la gestión pasada y pues para esta gestión 2022 tenemos ya elaborado los textos para los 6 años de escolaridad de educación primaria con la participación de los actores educativos. Este es el instrumento fundamental que debemos utilizarlo adecuadamente en todo nuestro proceso formativo. De hecho que también tendremos las teleclases, van a ser programas grabados, pero también con base en los contenidos, actividades que están contempladas en los textos. De igual manera, vamos a tener los programas de radioclases, igual con base en todo el material organizado en los textos de aprendizaje. Y otro elemento fundamental que vamos a tener de apoyo es la plataforma educativa donde está también alojado toda la información digital, actividades, videos que tienen nuestros textos y otros programas en este medio para consultas de los diferentes actores educativos. A partir de esto, los textos de aprendizaje son materiales, son instrumentos, son recursos didácticos elaborados para fortalecer capacidades, potencialidades, habilidades y cualidades de estudiantes a partir de los contenidos ajustados y validados en 2021. Si bien los textos no son los únicos, pero a partir de estos textos los maestros tienen que generar diversas estrategias formativas en las 3 modalidades de atención educativa: presencial, semipresencial y a distancia, que permitan fortalecer procesos de aprendizajes creativos y productivos. Tenemos que pasar de la información hacia la producción prácticamente de aprendizajes, de saberes y de conocimientos. Entonces, nuestros textos son medios didácticos constituidos como instrumento central, organizador de aprendizajes, para que los maestros y las maestras complementen con sus prácticas y sus experiencias en los procesos formativos. Los textos de aprendizaje inician con una orientación metodológica que está dirigida a maestras y maestros, a padres de familia y a estudiantes. Y ahí tomamos un aspecto fundamental, cuál es el objetivo holístico. En el ejemplo que estoy tomando en cuenta es el de tercer año. Y similar situación, en todos los textos de primaria van a encontrar estos elementos. También en nuestros textos van a encontrar una iconografía que ayudará, por un lado, a los maestros, pero también a los estudiantes, a encontrar actividades prácticas. Cuando vean este icono de la niña que está con una lupa, es que nos está diciendo que tenemos que realizar actividades prácticas. Entre ellas, observar, experimentar, leer, responder preguntas desde la experiencia y conocimientos desarrollados en la vida y en comunidad. Cuando veamos a este niño con un texto, es que nos está diciendo que tenemos que reconocer, analizar, interpretar, investigar, argumentar de manera crítica y propositiva. Esto sería mucho más relacionado con el momento de la teoría.
este icono de la niña que tiene unas preguntas con los signos de interrogación es que nos está llamando a que tengamos que hacer una pausa y hacer una reflexión crítica. Pero también nos invita a que esto podamos establecer diálogos y debates tomando en cuenta las preguntas planteadas en los diferentes contenidos, en las diferentes áreas y actividades que tienen nuestros textos. Y el cuarto icono que tenemos un niño y que ahí está con unas herramientas y algún elemento tecnológico, es que nos está indicando que esto es para resolver ejercicios de diferentes áreas, ya sea en matemática, en lenguaje, en ciencias, de las 9 áreas que tengamos. Tenemos que producir diferentes tipos de textos, podemos hacer dibujos, gráficos y otras actividades, pero ya en términos de producto acabado, o sea, un proceso de formación que tengan nuestros estudiantes. Esto va a ser fruto a que vayamos logrando las capacidades en los diferentes años de escolaridad. Nuestros textos de aprendizaje están dirigidos justamente a estudiantes con la finalidad de contribuir, complementar y fortalecer los aprendizajes que realizan maestras y maestros en las 3 modalidades, presencial, semipresencial y a distancia. Los textos de aprendizaje del nivel primario tienen una estructura general. En esta gestión, a diferencia de las anteriores, lo que hicimos es organizar un bloque íntegro donde organizamos todos los 4 campos y los 9 áreas. Entonces empezamos con un título del bloque y empezamos ya los diferentes contenidos. Entonces, esta lógica de organización permite trabajar campos como también áreas de saberes y conocimientos organizados en bloques. Esto debe permitir una articulación de contenidos orientados siempre a un aprendizaje de carácter mucho más integral. Los textos propician espacios de aprendizaje cíclicos siguiendo la metodología de la práctica, teoría, evaluación y producción, que va a ser propiamente responsabilidad de los maestros. Ya en el texto aparecen de manera implícita, pero lo explícito es tarea y responsabilidad de los actores. Los textos contribuyen al logro de capacidades, potencialidades y habilidades de estudiantes expresados en perfiles de salida, que es lo que priorizamos en esta gestión a través de los criterios de evaluación: ser, saber, hacer y decidir. La organización interna, bueno, ya tiene todo un índice organizado por bloques. En el caso de tercer año, conforma de 5 bloques. Y aquí tenemos algunos ejemplos del primer bloque, y lo que ven en cada uno de estos elementos es que van a encontrar ya ahí una propuesta de la capacidad que se tiene que lograr. Por ejemplo, lee textos sencillos literarios y no literarios, elaborando resúmenes de forma oral y escrita, identificando mensajes explícitos e implícitos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los maestros y maestros? Lograr esta capacidad en el primer bloque. No solamente esto, sino todos los que están organizados en una integración de 9 áreas. Entonces, esa es una característica que se ha diseñado y elaborado pensando mucho más en la funcionalidad pedagógica que pueden tener los maestros. Cada bloque presenta estos objetivos del cual estoy hablando, que están expresados en perfiles de salida y que al terminar de la gestión pues contribuirán a todo lo que es el perfil de salida ya del año de escolaridad. Los perfiles de salida realmente tienen que ser alcanzables, verificables, tienen que ser objetivos, y eso se logra solamente a través de las 4 dimensiones: ser, saber, hacer y decidir. ¿Cuál es el sistema de evaluación? Y esto tiene que ser también en coherencia con el objetivo holístico. En la parte ya de práctica, los textos están tomando en cuenta estos momentos. Hay una primera parte que siempre tratamos de partir en una educación de hechos reales, de hechos prácticos, de la realidad
concreta o de una exploración, ahí por ejemplo observamos las imágenes y leemos el afiche extraído de la siguiente página. Eso es lo que van a hacer, pero en términos prácticos. El contenido de este tema es solidaria y complementaria en actividades productivas. Entonces, esta primera parte práctica lo tienen que realizar, ya sea estando en una modalidad presencial, semipresencial o a distancia. Luego viene la parte de la teoría y lo estamos planteando en este caso con una pregunta. ¿Qué es la solidaridad? Y ahí tenemos la definición. Pero esto no tiene que quedar solamente en información, sino más bien los maestros tienen que generar otras estrategias y técnicas para que puedan realmente asumir esta comprensión que sea en términos propios de los estudiantes. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es el rol de maestros para uso adecuado del texto? Los maestros tienen que determinar acciones concretas a través de consignas precisas para que los estudiantes generen interacción con el texto y produzcan aprendizajes. El texto no es solamente un instrumento para entregarlo y decirlo que lea, que copie, no. Los maestros tenemos que organizar ciertas estrategias y aplicar técnicas para lograr aprendizajes. En los textos también aparece un momento de la reflexión y el icono de la niña que está con dudas nos va a llevar a preguntar. Los estudiantes tienen que ir entendiendo este proceso de iconografía. Y finalmente tenemos también para la parte de la producción actividades que están dirigidas para resolver uno en el mismo texto, pero también para que puedan resolver en sus cuadernos. Y ahí estas actividades están en modo de preguntas, en algunas cuestiones en consignas prácticas que deben realizar resúmenes, deben realizar descripciones y otros elementos que son propios en la pedagogía. Entonces, los maestros y maestras en realidad lo que tenemos que hacer es asumir una responsabilidad de guía, de orientador y de generador de aprendizajes en las tres modalidades. Tenemos que abandonar este rol de un director técnico que se limita a distribuir tareas de simples actividades, que lean, que copien. No, el texto tiene que ser prácticamente una herramienta que nos permita generar aprendizajes, como decíamos ya. Al final de cada bloque, de cada texto, tenemos una pregunta que aprendí. Y esto nos lleva a desarrollar un proceso formativo y evaluar en cada bloque. Existen varios ítems de preguntas con criterios técnico-pedagógicos que nos van a permitir evaluar el proceso de aprendizaje de las estudiantes en el bloque. Y ahí tenemos como ejemplos diferentes tipos de preguntas, además que estas preguntas están elaboradas en función a lo que viene sosteniendo la experiencia de OPSE y la evaluación institucional que hemos tenido también ya años atrás. Entonces, para nosotros, un proceso de evaluación cuantitativa y cualitativa en el desarrollo de los procesos educativos formativos es fundamental, porque esto nos tiene que permitir valorar, cualificar las capacidades. Esto nos tiene que permitir realmente evidenciar y determinar de que el niño ha logrado los perfiles de salida que están expresados en el año de escolaridad. Pero cada trimestre, cada bloque tiene que ir contribuyendo a estos perfiles de salida y los objetivos. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos diferentes tipos de pruebas en las diferentes áreas de manera integral, pero también de manera muy particular. Incluso tenemos ahí una lectura que va a desarrollar y ahí, hablando de la lectura, habría que profundizar los niveles de lectura comprensiva, ya sea de carácter inferencial, crítico y el nivel textual, que es lo que más tenemos todavía como avances. Entonces, además también, colegas maestros y maestras, decirles que esta aplicación de las pruebas no son únicas ni son exclusivas, sino más bien los maestros y maestras pueden recurrir a experiencias y plantear otro tipo de preguntas con ítems variados, pero el objetivo es que realmente logren comprobar de manera objetiva y disciplinada los aprendizajes de los estudiantes.
A modo de ejemplo, vamos a tomar en cuenta cómo está organizado el texto. Está pensado que en la planificación de desarrollo curricular ya les facilite mucho más a maestras y maestros. En el caso del texto de tercer año, por ejemplo, está organizado en 5 bloques, como les indicaba. Estos 5 bloques concentran a todos los contenidos propuestos en la gestión. Entonces, la primera semana, por ejemplo, el primer bloque está organizado para 3 semanas. El segundo bloque para 3 semanas también, el tercero, cuarto y quinto bloque para 2 semanas. Entonces, comprenderán, colegas, maestras y maestros, la gestión 2022 en su primer trimestre tiene 14 semanas, 2 de estos están dedicados a la nivelación, a recuperar, a fortalecer procesos de formación que no han sido logrados y colocarlos en condiciones para el año que corresponde. Y 12 semanas son considerados de desarrollo curricular propiamente ya del texto que les estamos presentando. Entonces, puede variar esto en su organización en cada uno de los años, pero la estructura general es que el texto está organizado por bloques y está pensado en que puedan desarrollarse cada bloque en 2 o 3 semanas para lograr los aprendizajes propuestos con nuestros niños en los diferentes años de escolaridad. Ya el texto como un medio prácticamente de apoyo en el proceso formativo es que planteamos con una pregunta: ¿qué uso le daremos al texto? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar primero como maestros y maestras. ¿Qué capacidades, habilidades, cualidades queremos lograr con el apoyo del texto? Ahí, por ejemplo, repetirles, en cada portada de bloque existen ya precisados las capacidades que tienen que lograr cada estudiante. Entonces, ese es un primer elemento que hay que considerar para planificar el texto. Por ejemplo, reconoce nombres o sustantivos para nombrar a las personas, cosas o objetos y adjetivos en textos narrativos. Entonces, ese de reconocer tengo que lograr. Y si vamos a hablar de actividades cognitivas, que tienen una relación más teórica, está lo mismo. Hay que ver siempre una situación de lograr capacidades, de observar, de representar, de memorizar. O sea, la educación queremos que pueda anclarse mucho más en la formación de capacidades, de cualidades, que nosotros lo estamos llamando los perfiles de salida. Entonces, ¿qué actividades van a realizar nuestros niños? Por ejemplo, si colocamos este texto que aparece en la página 110 del tercer año de escolaridad, es un tema de educación física, hidratación durante el ejercicio. ¿Qué elementos, qué aspectos quiero que aprenda de este contenido? No va a ser suficientemente decirle, lea, ahí está el contenido, ahí tienen la concepción, no, sino más bien buscar elementos prácticos de qué me sirve abordar este contenido. Ahí tenemos varias preguntas, como qué es la hidratación. La hidratación es el proceso de ingerir líquido al organismo para reponer las sales minerales desechadas a través de diferentes actividades que podamos realizar. Pero ¿cuánto de agua debemos consumir al día? Entonces, estos elementos, ¿cómo lo hacemos que se vuelva práctico y habitual para realmente contribuir a nuestro organismo, a nuestra salud? Entonces, cada contenido que está planteado en los textos debe generar procesos de aprendizaje, no solamente quedarnos en la reflexión. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? La otra pregunta, ¿será que todos los estudiantes comprenden las consignas, actividades y contenidos del texto? Entonces, ¿qué acciones tiene que realizar la maestra o el maestro? Un primer paso es que planificar adecuadamente el uso del texto según objetivos, capacidades que quiere lograr en los estudiantes. Luego, tiene que compartir con los actores las consignas y acciones que tienen que realizar en el núcleo familiar. Hay que pensar que hay estudiantes que no leen o no comprenden lo que leen, no lo van a entender las consignas. Entonces, el maestro, la maestra tiene que recurrir a algún otro actor, papá, mamá, tío, hermano, para que pueda ayudarnos en una modalidad a distancia.
Coordinar con padres, madres de familia, tutores, el apoyo asistido para que se puedan cumplir realmente todas las actividades asignadas y programadas. La maestra y el maestro está en la responsabilidad de proponer diversas estrategias para promover lectura comprensiva, producción escrita de textos de manera creativa y con sentido significativo. Y esto nos lleva otra vez a recurrir a las experiencias prácticas que tienen los diferentes contextos. Tenemos que asumir una función técnica pedagógica y no delegar responsabilidades a otros actores, ni solo al mismo texto. Nos podemos confiar que el texto tiene todo, tiene la metodología, tiene la técnica. No, el texto tiene los contenidos, pero la metodología, las estrategias y técnicas de aprendizaje tenemos que generar las maestras y los maestros. Entonces, además de que nuestros textos tienen que responder a nuevas necesidades, desarrollar, por ejemplo, hábitos de lectura comprensiva, hábitos de trabajo, técnicas de estudio, y para ello los maestros hay que proponer metodologías, métodos que nos permitan, además de adquirir conocimientos en los textos, relacionar con la vida diaria y práctica, de manera también que nos permita lograr procesos de autoformación disciplinada. ¿Qué más tienen que hacer los estudiantes? Por su lado, tienen que planificar horarios de estudio con el texto. Vamos a tener también las teleclases y programas de radioclases, pero nuestro punto de partida siempre va a ser los textos, porque van a poder tener impreso en físico, de hecho que también tendrán en la plataforma del Ministerio de Educación. Tienen que distribuir su tiempo de estudio, tomando en cuenta las actividades culturales, las actividades deportivas y con las actividades de la familia, en la comunidad, en el barrio, en el municipio. Identificar la iconografía y comprender las consignas de actividades asignadas, lo que les mencionaba de inicio. Estos 4 iconos nos tienen que reflejar claramente qué actividades tenemos que realizar. Tenemos que hacer un reconocimiento de la estructura interna y externa del texto y todo su contenido. Algo fundamental que son para nosotros estos 3 elementos. Aplicar técnicas de estudio para sintetizar información, subrayados, resumen, esquemas, síntesis, mapas mentales, conceptuales, flashcards, tarjetas, cualquier otra técnica que nos permita a sintetizar información que es parte del proceso formativo. Pero además, si seguimos manteniendo todavía algunas técnicas de estudio que nos permitan memorizar, como estas reglas mnemotécnicas, es que tenemos que recurrir al uso de ciertas habilidades, ciertas secuencias. Ahí tenemos una variedad de canciones, tenemos poesías, juegos de palabras, adivinanzas, trabalenguas, en idiomas originarios diríamos el quechua y más maris. Entonces, toda la gama de variedades que tengamos para memorizar, si es que no analizamos todavía, hay que aplicarlos. Pero es fundamental dar un paso mucho más y promover las técnicas de análisis. Ahí tenemos la observación, la exploración, la reflexión, interpretación, los argumentos, la descripción. Entonces, los maestros tenemos que realmente organizar cómo aplicar el texto para que no solamente llegue como información, sino más bien genere procesos de aprendizajes. Entre esas tareas, pues hay que recurrir a generar glosarios de palabras, la búsqueda de significados en el diccionario, en el internet. Tenemos que aprender que los estudiantes compartan información con madres y padres de familia, algunos de sus familiares. Hagamos de cuenta que no estamos en el aula. ¿Con quién tiene que compartir la información? Sabemos que la educación siempre se produce mejor cuando hay una interacción, un diálogo, una interacción concreta entre personas. Entonces, establecer mecanismos de comunicación entre todos los actores es otro paso fundamental e importante. Producir diferentes tipos de textos e intercambiar con las maestras y maestros. Ahí, colegas maestras y maestros, les pedimos que tiene que haber prácticamente esta situación del retorno, de sugerirle que mejore su escritura, sugerir que corrija los signos de puntuación y todos los elementos. Tiene que ser un proceso constante, formativo. En síntesis, es que, nuestros textos tienen que ayudarnos a la contribución y el desarrollo de los 4 énfasis, lo que decíamos a inicio, y también
está orientado en nuestros programas de estudio. Desarrollo de la lengua oral y escrita. Además, no solo en castellano, sino tenemos la lengua originaria y una lengua extranjera. El razonamiento lógico-matemático que les permita salir de lo abstracto y llevar a la práctica la matemática. La cosmovisión biocéntrica, entender que realmente una relación de seres humanos con la Tierra, con el cosmos, eso da vida, pero también tiene que ponernos al tanto de alimentarnos mucho mejor y generar procesos de investigación de todos nuestros recursos. Las inclinaciones vocacionales, que en función de los perfiles de salida de cada año de escolaridad, deben permitirnos formar estudiantes y definir ya qué es lo que quieren ser posteriormente. ¿Van a ingresar al secundario? Sí, pero también qué van a hacer luego. ¿Van a estudiar, van a trabajar o qué es lo que van a emprender? Entonces, estos énfasis deben ser fortalecidos en todos los procesos formativos. Estamos seguros de que el texto, si bien es un instrumento universal, no está dado todo, y para eso los maestros y las maestras son los actores indicados, de quienes tienen que complementar actividades prácticas, actividades teóricas, reflexivas, de mayor análisis y profundización. Pero también es importante que, además de que puedan surgir críticas en los textos, que no está completo, que le falta algo, la importancia radica en el que tengan que darle un buen uso técnico, pedagógico, para generar procesos de aprendizaje. Los textos, en este sentido, es que, bueno, nos llevan, por un lado, a contribuir el rol de los formadores desde la percepción pedagógica, didáctica, y que esto no se delegue funciones a otros que no sean de nuestra pertinencia. A papás y mamás lo que tenemos que pedirles es apoyo, no que se los realicen las tareas. Es probable que en el primer año muchos papás y mamás estén acostumbrados a realizárselos sus ejercicios, a dibujárselos, y la maestra o el maestro estamos calificando inconscientemente. Esto no es la finalidad, sino más bien es de que ustedes puedan ayudarnos en que cumplan algunas tareas, algunas actividades, pero el principal protagonista de todo este proceso formativo es la maestra y el maestro. Entonces, a partir de esto es que nuestros textos ya de aprendizaje son oficiales, tienen un mensaje del Estado plurinacional que pues reflejamos en estos documentos. Estos materiales han sido elaborados por maestras y maestros, recogidos sus experiencias prácticas, teóricas y también sus proyecciones en una realidad concreta. Y finalmente, nuestros textos deben responder a necesidades pedagógicas articuladas con contenidos en los programas de estudio. Colegas, maestras y maestros, son algunas pautas que nos hemos permitido compartirlas. Sin embargo, ustedes son los actores principales que tienen que darle un buen uso del texto, tanto en la modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Los estamos buscando. ¿Deseas innovar la educación? Con clases creativas, dinámicas y llenas de conocimientos. El Ministerio de Educación invita a maestros y maestras de nivel inicial, primaria y secundaria de los 9 departamentos a ser partícipes de las teleclases y radioclases de la modalidad a distancia para la gestión 2022. ¿Cómo puedes participar? Envía tu video creativo e ingenioso de 5 a 10 minutos, dando una clase. Recibiremos tus videos desde el 27 al 31 de enero. Para mayor información, visita nuestra página minedu.gov.bo. Juntos, construyamos una mejor educación para todos.